Hola, en este video les quería traer un poco para que pensemos sobre cómo hacer modelos animales experimentales. O de qué hablamos cuando hablamos de modelos animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de los ejemplos que he estado dando en los prácticos, tanto en el práctico 1 que me tocó dar, como en este práctico último, que es el práctico de trastornos del desarrollo, he estado hablando de información que proviene de modelos experimentales y la mayoría de ellos en modelos experimentales in vitro o en animales in vivo, ¿sí? Y toda esa terminología por ahí quedó un poco sin explicar. ¿Y por qué hablo tanto de esos modelos? Porque estamos en psicobiología experimental y yo misma soy una investigadora en neurociencia básica, trabajo con modelos animales en comportamiento más que nada, pero también un poco de neurobiología. Entonces son los ejemplos, son la forma de trabajar y la visión del mundo que nosotros le queremos llevar a ustedes. Visión del mundo como paradigma, no es una religión, ni mucho menos. Entonces se me ocurrió mandarles un pequeño fragmento de clase más y titulé esta clase ¿de qué hablo cuando hablo de modelos animales? Porque siempre me surge esta pregunta con algunos estudiantes con los que yo trabajo o que se acercan a mi laboratorio para trabajar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelos animales? Y cuando me hice a mí misma esta pregunta, me acordé de un libro de un autor que me gusta leer mucho a mí, que es Haruki Murakami. Aclaro que no he leído este libro, pero siempre me llamó la atención de que el señor este que está ahí figura corriendo y haciendo sus elongaciones, tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Entonces se me ocurrió titular esta clase ¿De qué hablo cuando hablo de modelos animales? El libro este, según tengo entendido por la sinopsis, tiene que ver con la biografía de este autor. Y este autor se dedica a escribe novelas maravillosas, sobre todo una de las que más me gustó a mí es El pájaro que da cuerda al mundo o 1000Q84. Pero bueno, chequenlo, no tiene mucho que ver con neurociencias, pero vale la pena leerlo. Y también corre, o sea que aparte de hacer su labor intelectual, corre. Bueno, muchos de nosotros, aparte de nuestras labores académicas, también hacemos deporte, entonces, bueno, esas cosas tenemos en común. Pero también lo que tiene en común, y aquí está el juego de palabras, que cuando uno realiza o lleva a cabo un experimento, en la jerga nosotros le llamamos voy a correr experimentos, por run experiments, que es en inglés, perdonen mi pronunciación, que no es la mejor del mundo, pero entonces viene de ahí del inglés, de correr experimentos, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? ¿De qué hablo cuando hablo de modelos animales? Bueno, son las cosas que a nosotros nerds nos divierten, pero bueno, de esto se va a tratar esta clase, de modelos animales en experimentación. Y bueno, pero ¿qué es un modelo? Y más básicamente, ¿qué es un modelo animal de experimentación? Por ahí ustedes habrán escuchado hablar de modelos matemáticos, de modelos o de maquetas en arquitectura, o de modelos geométricos, ¿sí? Los modelos son una representación de la realidad, un fragmento, en un ambiente controlado, un fragmento de la realidad que uno asemeja, lo hace por analogía, es decir, que tiene ciertas semejanzas. Ya vamos a ver cómo se valida un modelo, qué tipo de validez tiene que tener, y que en nuestro caso, en el ambiente controlado de experimentación, nosotros podemos manipular las variables o los factores que vemos que están involucrados, y de allí, a partir de este modelo, es lo que cuando hablamos de un modelo teórico en sí, estamos hablando de una serie de experimentos que hemos llevado a cabo, que van respondiendo, van corroborando en cierta manera o no refutando nuestra hipótesis, si recuerdan lo que era el método científico, y que nos va a permitir de cierta manera generalizar esos resultados y después ponerlos a prueba en la realidad, ¿sí? Eso es un modelo. ¿Qué tipos de modelos utilizamos en neurociencia? Hay dos tipos de modelos. El modelo animal es la utilización de animales no humanos para la investigación, que tienen que tener ciertas semejanzas con las variables que estamos estudiando. Y eso ya lo vamos a ver. Eso tiene que ver con, está relacionado con lo que es el nivel de análisis que uno va a trabajar, ¿sí? Hay dos tipos de modelos muy usados. Uno es el modelo in vitro, ¿sí? Que como dice la palabra, la etimología viene de en el vidrio, que son modelos, por ejemplo, de cultivos celulares que se trabajan en cápsulas de Petri o en tubos de ensayo, ¿sí? Algunos de ellos vienen con muestras de tejido, ¿sí? Cuando uno trabaja con las muestras de un tejido de un animal, que es en su momento entero, digamos, de un animal no humano, como decimos ahora,
u otros son directamente células que están siendo criadas o cultivadas, como se suele decir, en cápsulas y que uno trabaja con líneas celulares, ¿sí? Por ejemplo. Y esos son los modelos in vitro, que son muy buenos para trabajar a nivel de análisis molecular y celular, donde uno puede tratar de dilucidar los mecanismos celulares y moleculares que están en ciertos fenómenos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando cómo afecta el sistema de neurotransmisor GABAérgico sobre los trastornos de ansiedad, estoy inventando, yo puedo utilizar líneas celulares, ¿sí? Líneas neuronales que me permitan estudiar tirándole neurotransmisores GABAérgicos o ciertos fármacos, tratando de probar cómo reacciona esa célula o yendo más adentro, ver cómo está la cascada de señalización de los receptores GABA, y es de ahí de donde salen todos los modelos que nosotros pues tenemos los manuales, donde vemos cómo funcionan los receptores, los neurotransmisores, o cuando hablamos de la proteína quinasa A que se activa, bueno, fue probada o comprobada mediante este tipo de experimentos. Y son experimentos que por ahí los psicólogos no nos solemos involucrar mucho o utilizamos estas técnicas, aquí tendrían que repasar el práctico de técnicas, para dilucidar como un accesorio, pero no es el principal de nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos más a trabajar en modelos experimentales in vivo, es decir, por decirlo de una manera, con el animal entero, vivo, el animal que se comporta, que se mueve. Entonces nos permite trabajar a un nivel comportamental, es decir, ver que el animal realiza unas ciertas acciones, esos son modelos de aprendizaje, o como vamos a ver ahora, uno puede probar que nuestro animal presente o no los síntomas análogos a los que se ven en humanos en ciertas patologías. Nosotros vamos a ver ejemplos con trastornos del desarrollo. Y también nos permite trabajar a un nivel anatómico funcional. Cuando en los prácticos de técnicas veíamos la inmunohistoquímica, por ejemplo, y las fotos de las neuronas del cerebro, son rebanadas de cerebros que pertenecieron a un animal no humano, sí, en su momento se lo evaluó o no, o se le trabajó con cierto fármaco o con cierta variable ambiental. Pero lo que nos permite el animal no humano, justamente por su semejanza o por su analogía, ya vamos a ver que esto vamos a llamarlo como validez por analogía o face validity, es que va a presentar ciertos síntomas o ciertas conductas o características similares a las que se observan en humanos, tanto para el comportamiento normal, como para cuestiones de aprendizaje, como para el comportamiento patológico, que es el ejemplo que vamos a ver hoy. Entonces es un excelente modelo para probar ciertas variables que por cuestiones éticas no se pueden probar en humanos. Por ejemplo, ciertos fármacos novedosos, todas las pruebas clínicas de cualquier fármaco que uno consuma, desde el ibuprofeno antiinflamatorio hasta un psicofármaco antiepiléptico o cualquier fármaco que ustedes alguna vez hayan consumido, tuvo que haber sido probado en lo que se llaman ensayos preclínicos. Y los ensayos preclínicos no son otra cosa que probar los efectos del fármaco a largo plazo en animales no humanos. ¿Y por qué uno puede probarlos a largo plazo en animales no humanos? Bueno, una de las características que lo hace un modelo muy aceptable, es, aparte de que es económico, es que su vida, todo el span de vida de este animal transcurre desde su nacimiento hasta los 60, 70 días. Tenemos todas las etapas de la vida o toda la ontogenia de ese animal. Entonces uno en un par de meses, en unos 3, 4, 5, 6 meses con mala suerte, puede llevar a cabo un experimento con una cantidad de repeticiones aceptables. Aquí van a tener que repasar estadística y metodología, no me voy a meter mucho, pero con un N aceptable como para poder luego generalizar. Y pudo haber analizado el espectro entero de la vida. Por ejemplo, uno siempre habla de uno mismo, ¿no? Pero un ejemplo es, yo trabajo con el animal desde los días gestacionales, es decir, desde que se forma el embrión, desde el embrionario 13, porque trabajo con modelos de trastorno del desarrollo. Recuerdan que ocurrió una anomalía en esa etapa, entonces uno puede inyectar un fármaco o probar o puede noquear un gen. Ya vamos a ver cómo se pueden generar distintos modelos. Desde los días gestacionales, desde que se forma el embrión, nace el sujeto, uno puede evaluar en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, y no se murió el investigador que lo hizo. Cuando se hace este tipo de estudios, que si recuerdan de métodos, se llaman longitudinales, se hacen en humanos, pero suelen ser grupos o instituciones que trascienden la vida laboral del investigador muchas veces,
O no se puede evaluar todo el span de vida de un sujeto, en la medida intrasujeto, ¿recuerdan? Sino que para trabajar distintas etapas se usan sujetos diferentes. Bueno, esa es una de las ventajas. Además, ni hablar que en epidemiología las variables que uno puede utilizar son variables siempre no invasivas. Este mismo criterio se toma también para algunos modelos animales no humanos, como en primates, donde no se puede hacer ninguna medición invasiva. Hay toda unas organizaciones, ustedes tienen de una de estas organizaciones, la latinoamericana, por eso les puse allí el link arriba, que hablan sobre no solo cómo trabajar con animales en la experimentación, sino que existe toda una normativa, normas éticas para hacerlo, y bueno, toda una serie de requisitos que cualquier investigador que trabaja en modelos animales se debe formar, y que bueno, si yo me pongo a hablar de eso, podría estar horas y horas, y como que los voy a aburrir, además se escapa un poco del tema. Pero bueno, esto en cuanto a la generalidad de los modelos animales no humanos. ¿Qué características tiene que tener un modelo en general? Pero vamos a utilizar ejemplos particulares de los modelos animales experimentales para ser validados, es decir, para ser reconocidos como tales y para ser útiles a la hora de la investigación. Son tres tipos de validez. Una es la validez por analogía, que yo les decía, que en inglés se llama face validity, ¿sí? Que las voy a marcar aquí. La otra es la validez de constructo y la otra es la validez predictiva. Y yo, para ejemplificárselo mejor y no estar hablando horas de diseño experimental, que también es un área lo tendrían que ver esto en método, pero es como para darles un pantallazo, les dice ciertas preguntas que uno se debe hacer en general para comprender el concepto de cada una de ellas, y los invito a ponerlos en el glosario que puse en la página del aula virtual. Busquen en internet, copien y peguen y vayamos haciendo comentarios sobre los distintos tipos de validez. ¿Qué les parece? Bien, la validez por analogía o la face validity, lo que pregunto yo, o lo que se pregunta el investigador es, ¿se asemeja mi modelo al observable en la realidad? Y es lo que yo estuve hablando todo el tiempo. En el nivel de análisis comportamental nos dedicamos a validarlo de esta manera, por ejemplo. Es decir, si yo estoy trabajando en un modelo de TEA, tengo que buscar que mi modelo animal, aquí tienen unas fotitos de roedores, esto es un ratón, esto es una rata, sí son los más usados. El modelo de ratón es muy utilizado últimamente porque como se ha descifrado todo el genoma del ratón, es posible alterar los genes o hacer knock-in o knockout, recuerden el práctico de técnicas, para generar distintos modelos. Es decir, si yo sospecho que el gen del receptor del glutamato M1 está involucrado o está participando en el autismo, básicamente puedo obtener un ratón que carezca de ese receptor o que tenga la mutación que se ha observado en humanos que tienen. Entonces, de esa manera después yo lo valido a mi modelo buscando que tenga síntomas similares al autismo. Ahí está la validez por analogía o la face validity. Es decir, mi animal tendría que tener, ¿cuáles eran las características básicas del TEA? Por lo menos retraimiento social. Si nos acordamos de las técnicas, entonces yo tengo test de sociabilidad en ratones, dijimos que era un animal gregario. Está el test de las 3 recámaras, el test de la díada, donde lo pongo a interactuar. Si mi animal que está noqueado para ese gen se retrae más socialmente o no prefiere a un congénere por sobre un objeto, que es el test de las 3 recámaras, o interactúa de manera defectuosa, entonces podría ser, cumple con esta validez y por lo tanto podría ser un modelo de autismo, ¿sí? Otra validez que hablábamos recién es la validez de constructo. ¿Estoy midiendo lo que digo que estoy midiendo? Esa sería la pregunta. Estoy con los juegos de palabras, bueno. Pero me refiero a que si yo quiero ver autismo, como dije yo, quiero saber si mi prueba es sensible para ver eso. Es decir, que voy a poder observar las características que observo en la patología común. Entonces, la validez del constructo es, bueno, yo voy a noquear el gen del receptor de glutamato, o lo voy a mutar, voy a tener un ratón heterogéneo para ese gen. Otra forma de hacer lo mismo, genero el modelo dándole un fármaco. Como les dije antes, el modelo de ácido valproico. Bueno, el ácido valproico generó autismo en mujeres embarazadas humanas y se prohibió ese fármaco. Bueno, voy a armar un modelo animal que le inyecto en los mismos días análogos gestacionales al ratón ácido valproico y un control, y voy a observar a ver si observo los síntomas de autismo y si observo las mismas características cerebrales. Es decir,
mi modelo tiene que ser válido en cuanto a diseño y en cuanto a experimentación y en cuanto a las pruebas que estoy usando. Y la otra validez, que es la que por ahí se le da mucha más importancia en lo que es la investigación básica animal, es la validez predictiva. Y aquí les puse yo 3 preguntas. ¿Conozco los mecanismos subyacentes de mi fenómeno? Es decir, si yo ya sé que encuentro un humano con la mutación en ese gen, entonces voy a poder predecir que va a tener síntomas o va a tener un trastorno similar al autismo, ¿sí? Esa es la validez predictiva. Después, mis resultados, ¿pueden ser generalizables? ¿Puedo yo a partir de mi prueba, estoy hablando de investigación preclínica, por ejemplo, en mi prueba en el ratón knockout, después yo le di un fármaco que le mejoró los síntomas, ¿puedo pasar al siguiente paso, valga la redundancia, y evaluarlo? ¿Sí? Y podré predecir qué va a ocurrir, es decir, puedo luego generar estrategias preventivas, es decir, capaz que yo sepa que estoy inventando, no es información, pero para que lo pensemos, ¿no? Capaz que yo sepa que en realidad no es que hay una mutación en ese gen de glutamato, sino que hay una marca epigenética que está driviada porque la madre sufrió un gran episodio de estrés y entonces se alteraron esos receptores. Bueno, yo voy a poder predecir eso, voy a poder generar estrategias preventivas. Si yo prevengo del estrés al animal, voy a lograr luego que este animal no exprese ese fenotipo de autismo. ¿Sí? Esas son todas las preguntas y eso es como uno va validando el modelo. De hecho, se van usando en los diversos niveles, como vamos a ver en la siguiente slide. Recuerden que nosotros estábamos hablando de un nivel molecular celular, que eran más que nada modelos in vitro, pero también hay modelos in vivo. ¿Se acuerdan las últimas técnicas que vieron en el práctico de técnicas de optogenética y demás? O uno puede evaluar la expresión genética o génica en vivo, no solo por neuroimágenes, ¿sí? Y de los diversos niveles, ¿de qué me sirve este modelo? Yo puedo generar este modelo utilizando diversas técnicas y aquí es donde voy a conectar. Y ojo con esta parte porque va a haber preguntas, las preguntas que se refieren a este práctico también van a tener una conexión con lo que vimos en el primer cuatrimestre de técnicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar las técnicas de ingeniería genética para generar el modelo del trastorno. Es el ejemplo que yo les di recién, ¿sí? en la slide anterior. Uno puede modificar los genes que codifican para cierto receptor o proteína o algún correlato neurobiológico que hayamos visto que se cree que está involucrado en los mecanismos o en la etiología de este trastorno, ¿sí? Por ejemplo, en el GLUT1, otro gen que hay una mutación en el gen que codifica para el transportador de serotonina que se ha observado en niños autistas, y por lo tanto hay modelos animales que tienen mutaciones, esa misma mutación en el mismo lugar para el receptor de serotonina, y después cómo se lo valida, haciéndole baterías de test comportamentales, viendo si tienen la face validity y viendo si el hecho de que tengan mutado me puede predecir, ahí está la validez predictiva, me puede predecir que tengan autismo. Por supuesto que no siempre da todo perfecto, porque si no ya sabríamos los mecanismos del autismo y yo no estaría dando las clases hablando en estos términos, sino les diría directamente cuáles son las causas del autismo, de dónde vinieron esos datos y cómo se resolvió el problema, lo cual no ha ocurrido, por lo tanto ustedes ya pueden dilucidar que no es el caso, sino que por lo general la mayoría de los modelos que existen responden bien a ciertos síntomas, pero no a todo el espectro. O a veces van mejorando en ciertos casos, pero no en todos los casos. Y como recuerden, estamos en un modelo que dista de ser tan complejo como la realidad, que se resuelvan algunas variables en ese modelo jamás nos va a resolver lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Siempre pensemos esto, la investigación animal o la investigación básica trabaja con modelos, diversos modelos de acuerdo a las disciplinas que trabajemos. Los modelos en matemática o en física o en astrofísica son modelos matemáticos, los modelos en ingeniería serán modelos computacionales, en neurociencias también existen modelos matemáticos computacionales, en filosofía usan modelos teóricos, ¿sí? Pero no dejan de ser modelos y nunca en ciencia terminamos de responder a la complejidad de la realidad. El todo no es igual a la suma de sus partes, ¿sí? Ustedes lo vienen viendo mucho desde la Gestalt y desde la psicología, y bueno, no voy a dar una clase de epistemología, que seguro ustedes saben más que yo, que me dedico a la ciencia normal usualmente.
Pero volviendo al tema, también uno puede hacer, como dije, generar el modelo por aproximaciones farmacológicas, aplicando fármacos, agonistas o antagonistas del receptor involucrado. Por ejemplo, el de serotonina. Bueno, no tengo el modelo genético. Bueno, yo quiero saber realmente si el transportador de serotonina está involucrado, o si es por la síntesis de serotonina, o si algún receptor en particular. Existen millares de fármacos agonistas y antagonistas de cada parte del proceso de la síntesis. Repasen fármaco para el parcial, que es integrador, no se olviden. Y bueno, y después lo puedo validar nuevamente, utilizando la batería de test comportamentales, viendo si hay alguna marca epigenética en los receptores, o si se observa, por ejemplo, la hiperserotonemia en sangre, que es uno de los también de las características que se ha encontrado, correlaciones o asociaciones en pacientes con autismos leves, y ver si todo ese combo me permite validar mi modelo farmacológico. Entonces vimos un modelo genético y un modelo farmacológico. En cambio, si lo que a nosotros nos interesa más que nada es evaluar las variables ambientales y cómo éstas van a afectar después el desarrollo del sistema nervioso central, directamente trabajo con aproximaciones más de tipo comportamental. También les dije el ejemplo, puedo generar un gran estrés, trabajar con modelos de estrés como técnicas que generan estrés, como estrés por restraint stress, es en inglés, estrés por inmovilización, o puedo generar un paradigma de estrés variable donde el animal no puede predecir qué es lo que le va a ocurrir y generar ciertos trastornos de ansiedad. Así se genera ansiedad, o por ejemplo los modelos de depresión comportamentales se generan a través de una técnica que se llama indefensión aprendida, que es uno de los síntomas de la depresión, es decir, el animal tiene tanto estrés y de manera inescapable que se rinde, digamos, que genera una indefensión aprendida, ya deja de motivarse, ¿sí? La mayoría de las aproximaciones comportamentales van a trabajar sobre temáticas como la motivación, la memoria, la ansiedad, la toma de decisiones, ¿sí? Y hay pruebas para cada una de estas variables, en las cuales yo no me voy a detener porque es la temática que ya les dije del práctico de técnicas. Pero yo también puedo evaluar, no solamente evaluar los síntomas, como dije recién, sino también generarlos a través del ambiente. Y básicamente porque, como dijimos, el sistema nervioso central se nutre del ambiente para desarrollarse también, es decir, las variables ambientales son una de las más importantes para nosotros los psicólogos porque son las que más estudiamos. Entonces pensemos desde el punto de vista de estos conceptos que estuvimos trabajando hoy sobre un modelo animal de autismo, de la validez, de los 3 tipos de validez que vimos, ¿sí? Pensemos entonces, un modelo animal de autismo tendría que tener, para tener validez por analogía, nuestros animales debieran mimetizar los principales síntomas comportamentales. En el caso del autismo, tener déficits sociales, estereotipias, ¿sí? Que hay una prueba para medir estereotipias y es muy sencilla, se pone el animal en una caja y básicamente lo que hacemos es medir la frecuencia de saltos, de self-grooming, de ansiedad. También hay pruebas de ansiedad, hay pruebas de impulsividad y compulsividad que nos dieron en técnicas, ¿sí? Entonces de esa manera yo obtengo mi validez por analogía. La validez de constructo, como os dije antes, yo puedo generar mediante alteraciones genéticas ciertos déficits o déficits en la conexión. Entonces, como os dije, hay modelos de carencias de serotonina o de carencia de glutamato o de mutaciones en algún neurotransmisor, o directamente se los generamos a través de fármacos. ¿Recuerdan los ejemplos del video de la clase que yo le hablaba de que iban trastocando ciertas citoquinas que estaban asociadas a lo que era la inflamación en el sistema inmune, la TH17 y ciertas células T? Bueno, también uno puede alterarlas y ver de esa manera si después presentan o mimetizan, si tienen esta face validity o la validez predictiva, si me permite encontrar, ¿sí? Y como les he dicho, a nivel de neuroanatómico se han observado ciertas alteraciones en circuitos de conexiones. Entonces yo, con mi modelo, puedo después tratar de ver o observar si están esas alteraciones que se han visto en cerebros post-mortem en el caso de humanos, ¿sí? Y en cuanto a la validez predictiva, la gran panacea sería encontrar ciertos biomarcadores para estas patologías, que serían ciertos genes involucrados, ciertas proteínas alteradas, ciertos circuitos que uno pueda luego revertir farmacológicamente, por ejemplo, o bajo tratamiento comportamental, ¿sí? Encontrar estos biomarcadores nos serviría no solamente para diagnosticar, que es muy importante el diagnóstico temprano,
es decir, con una simple prueba de sangre o con una resonancia o una de las técnicas de neuroimágenes, observar si están presentes, pero más que nada en sangre, ¿sí? Y así mismo nos permitiría probar la efectividad de los fármacos, ¿sí? Entonces yo después puedo predecir, puedo diagnosticar, predecir, puedo tratar, decir, bueno, tiene alterado el gen del transportador de serotonina, tiene hiperserotonemia en sangre, listo, bueno, ahora lo vamos a tratar de esta manera, ¿sí? Esa es la forma en que uno buscaría que esté presente estas cosas en su modelo para después trasladarlo, que eso es tarea de la ciencia translacional o de la medicina translacional, trasladar lo que hacemos ciencia básica, a estrategias farmacológicas, preventivas o de tratamientos en humanos, en la medicina de humanos. Y bueno, estos eran los conceptos que yo quería compartir con ustedes, para que comprendan un poco más de dónde salen todas las teorías que le damos en la cátedra, de dónde viene el trabajo diario o qué hace un psicólogo cuando hace psicobiología o cuando hace neurociencias, ¿sí? Sobre todo en la parte más básica, que es la que me dedico yo y que por ahí ustedes no tienen mucha oportunidad de verla en la carrera. Recuerden que esta es la última materia que van a ver del área, así que bueno, les quería dejar un poquito de conceptos, algo para que les haga de disparador en esas mentes que por ahí alguno de ustedes se quiera dedicar a esto y bueno, y que sepan que es posible hacerlo siendo psicólogo, uno después se sigue formando y que uno puede hacer ciencia y puede hacer ciencia básica y puede hacer ciencia buena en este país también. Quien les habla, soy psicóloga argentina, así que siempre estuve acá, así que soy 100% argentina. Y bueno, me pude dedicar a esto, así que bueno, cualquier consulta que tengan sobre cómo trabajar en ciencia en Argentina, me escriben, ¿sí? Tienen mis datos, lo charlamos. Y bueno, si quieren puedo hacerles una clase de consulta, les puedo evacuar sus dudas al respecto. Y bueno, recuerden que también la Facu tiene un sistema de prácticas de investigación en las cuales muchos de nosotros tomamos anualmente o semestralmente estudiantes para que se inicien en lo que es la formación científica en nuestras temáticas. Como siempre, yo trabajo en modelos de trastornos del desarrollo y en trastornos psiquiátricos, me interesa el autismo y también los factores de riesgo del alcohol. Y bueno, quería dejarles básicamente estos conceptos de un modelo animal, cómo se trabaja con modelos animales y para que ustedes puedan entender los materiales extras que les he dejado para la clase, porque la mayoría de ellos refieren a modelos animales. ¿Sí? Y yo sé que capaz que la clase teórica de este tema estuvo más direccionada hacia modelos en clínica con humanos, entonces ese tipo de modelado más aplicado, que por ahí ustedes es más fácil figurarse que el trabajo en animales en sí. Así que bueno, espero que les sirva y bueno, espero que no se pierdan, que sigan en contacto, que sigan estudiando, que sigan trabajando en estos temas y bueno, nos estaremos viendo virtualmente en las clases y en los parciales y en los finales. Saludos.